Vamos a dar inicio a esta mesa redonda. Tenemos el agrado de tener a la doctora Ana Cody y a la doctorante Guadalupe Barrera. Voy a iniciar una leve semblanza de la trayectoria académica de cada una de ellas. Bueno, Ana Cody es directora del Kingsford Legal Center en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en la Facultad de Derecho. Ella ha sido profesora del Kingsford por más de 15 años. Este centro ha ganado diversos premios. En 2001, el Premio de Australia para la Docencia Universitaria y de Derechos y Estudios Jurídicos, entre otros, y Ana Cody ganó el premio a los logros de la New South Wales Abogadas en la sección del gobierno. Y en 2009 un premio del rector de la Universidad por excelencia docente. Pero además ella ha estado en diferentes partes, por ejemplo en Timor Oriental, en Indonesia, estuvo trabajando en desarrollo internacional y en el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Nueva York. También ha trabajado con mujeres indígenas en Alice Springs y en El Salvador en la educación de los derechos legales para las mujeres, entre otros. Y ahora vamos con Guadalupe Barrera. Cursó estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México en Derecho y una maestría en la Universidad de Europa Central. Ha sido profesora de la asignatura de Derecho Internacional Público en la UNAM y en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas CIDE. Es becaria del Open Society Justice en el área de Clínica de Derecho y es miembro de la Global Alliance for Justice Education desde el 2000. Es consejera del Consejo Latinoamericano de Estudios de Derecho Internacional Comparado y también ahora es directora de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos y tiene tiene un libro, o entre los libros que encontré, sobre Derecho Internacional Público, editada por el CIDE y la Oxford University Press. Además tiene un capítulo que escribió con Carlos Montemayor Romo sobre incorporación del derecho internacional en la Constitución mexicana. Entonces, pues damos la palabra a la doctora Ana Cody. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y gracias Magali por estas palabras de bienvenida y por la oportunidad de poder venir a platicar un poco con ustedes sobre el trabajo que hacemos en la clínica en Australia. Lo que voy a platicar es un poco del cómo trabajamos en un centro comunitario que es de Australia, de Sydney, New South Wales, pero que también me ha pedido Magali que no solamente el trabajo que hacemos con los estudiantes, pero también un poco de cómo es la situación para las mujeres en situaciones de discriminación y especialmente en el área de acoso sexual. Y no solamente así de esto, pero más enfocado un poco en las universidades. Entonces, de estas cosas voy a platicar un poco de estos temas. Entonces, ¿qué es el Centro Legal de Kingsford? En Australia hay un sistema de que tenemos como una red de centros comunitarios, como 200 centros comunitarios que son apoyados por el gobierno para brindar servicios legales gratis a la comunidad. Para las personas que no tienen sus propios recursos, que pueden pagar la ayuda legal que necesitan. Entonces, somos parte de esta red y también hay otros servicios que también son pagados o dados recursos por el gobierno australiano y estos son comisiones de ayuda legal que también tienen otra función, pero realmente trabajan mucho en el área de derecho penal
y los centros comunitarios como el Centro Legal de Kingsford, donde trabaja en más cosas familiares, pero también problemas del trabajo, de deudas, este tipo de problemas. Y la otra cosa que tenemos en el Centro Legal de Kingsford, otro objetivo principal, no solamente que es brindar servicios a la comunidad, pero también enseñar a los estudiantes de Derecho. Y nosotros somos parte de la facultad, entonces no somos una, así en organización sí somos aparte, pero somos parte, no tenemos un estatus aparte legal de la Facultad de Derecho, somos la Facultad de Derecho también. Y entonces los estudiantes que enseñamos como 500 a 600 estudiantes cada año. Y los estudiantes tienen el chance de venir al centro para estudiar un curso que pueden eleccionar sobre la ley familiar o la ley que afecta a las personas que son perjudicados en nuestro sistema, o también la ley laboral. Entonces estas tres materias ofrecemos, pero también ofrecemos otra materia que es para los estudiantes del ético. Y esta es como una experiencia corta que vienen al centro para entrevistar a los clientes de nosotros. Un poco más sobre el trabajo que hacemos en la comunidad. Entonces o brindamos servicios legales a la comunidad local, así que está viviendo cerca de nosotros, donde estamos ubicados. Y en 2013 dimos consejo legal a 1,800 personas, también abrimos como 340 casos. Y la otra parte de nuestro trabajo, que es como el trabajo de todos los centros comunitarios, es que también trabajamos para educar a la comunidad, qué son sus derechos, qué pueden hacer, cómo pueden cambiar sus situaciones. Entonces también abrimos proyectos de educación comunitaria y nos involucramos en la reforma legal, porque no es solamente para ver otro cliente con el mismo problema, para poder identificar qué son los problemas, cómo podemos cambiar el sistema para mejorarlo. Y como va a platicar un poco Guadalupe también, los dos estamos trabajando de una metodología que es educación jurídica clínica, que realmente es una forma de hacer, reflexionar y aprender y después rehacer. Entonces los estudiantes están metidos, no es que solamente están en una clase aprendiendo en una forma más formal. Esto sí, lo hacen también, pero ellos son encargados con los casos sus mismos. Entonces ellos tienen los clientes, son las personas que son responsables para avanzar el caso, para pensar qué hacemos ahora, qué son los problemas con este caso, por qué el cliente quiere hacer esto, qué son las opciones. Entonces realmente es una experiencia de estar dentro de la práctica de la ley, pero en una forma diferente. No es solamente así de estar como una persona, un abogado comenzando, más que es un foro académico en que también están apoyados para reflexionar qué pasa y por qué pasa y cómo lo puedo cambiar yo o qué es la situación del cliente. Entonces es una forma analítica también de la situación del cliente. Y para nosotros están trabajando con clientes perjudicados, que no solamente así que tienen sus problemas de dónde voy a invertir mis miles de dólares, esto no, es que más, ¿qué voy a hacer ahora que me han despedido de mi trabajo? O ¿qué voy a hacer ahora que me han chocado en este accidente y tengo una herida muy mala en mi pierna? Entonces aprendan por la experiencia de los clientes cuáles son también los problemas de la ley y el sistema legal y cómo pueden cambiarlo. Entonces no solamente es una forma de aprendizaje pasivo. Ahora voy a seguir a darles solamente unas imágenes para que puedan así ver un poco de cómo son los estudiantes y cómo trabajamos. Entonces aquí, bueno, estudiantes son iguales en todas partes del mundo realmente. Aquí están trabajando dentro de la clínica, pero con sus computadoras,
muy contentos como siempre, ¿verdad? Aquí están entrevistando a unos clientes, tenemos unos cuartos que tenemos por suerte para poder apartar y entrevistar a los clientes. Y aquí estamos dentro de la comunidad. Pueden ver en la primera que hay un estudiante que está dando un taller sobre los derechos de las mujeres en el trabajo. Entonces ella está dando su presentación a la comunidad. Y esto también es un aprendizaje porque no saben presentar, no saben cómo hacerlo, entonces tienen que aprender esto también. Allí también hay unos puestos que están también dentro de la comunidad dando la información a las personas que están allí sobre sus derechos y qué pueden hacer. Aquí una de las cosas que, bueno, no sé tanto como aquí, bueno, un poco, pero no tanto, pero en Australia el estudio del derecho es muy individual y muy competitivo. Se necesita grados súper altos para entrar, entonces cuando entran es como una trayectoria muy difícil también cuando ya han entrado. Una diferencia de la forma de enseñanza que tenemos nosotros es que estamos fomentando el trabajo en equipo. Entonces aquí están unos estudiantes que están trabajando juntos en un proyecto. Aquí otra vez en la comunidad, donde tenemos un servicio dentro de la comunidad, dentro de este servicio para brindar servicios legales o consejo legal. Aquí algunos estudiantes tienen el chance de dar súplicas de culpabilidad en asuntos penales. Entonces este estudiante ya está haciendo su investigación de cómo va a hacerlo y está llegando a la corte para ver un poco de cómo trabaja el juez, para conocer un poco mejor cómo presentar su súplica. Y aquí otro estudiante con un cliente y dando un poco de ayuda legal. Entonces, este es como un poco de una idea de cómo trabajamos. Ahora voy a entrar más en el tema de acoso sexual. La definición de acoso sexual es, bueno, como ven allí, un avance sexual que no es querido o es una pedida también para algún favor sexual o cualquier otra conducta de forma sexual no querida que le hace a una persona sentir ofendido, ofendida, humillado o intimidado o intimidada. Y esta es la definición que trabajamos dentro de la ley australiana. Hay niveles, pero vamos a enfocar en esta definición. Y uno de los casos en que trabajan los estudiantes que he estado hablando son estos de acoso sexual, porque tenemos una especialidad en esta área de derecho. Brindamos un servicio estatal, no solamente así para la comunidad local, pero también para todas las personas que viven en la comunidad New South Wales, que es una población de millones. ¿Y cómo pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la incidencia de acoso sexual en el trabajo? 1 de cada 5 personas, como 20% de personas en Australia ha experimentado acoso sexual desde la edad de 15 años. Y como ven, 68% pasa en el trabajo. Entonces realmente es un problema de muchos espacios públicos, pero realmente en el trabajo. Y más probable que una mujer experimente el acoso sexual que un hombre. También que no es solamente se encuentra esto en algunos lugares de trabajo. Este a veces es el estereotipo que tenemos, que solamente en las fábricas, que solamente en los lugares de construcción. Esto no, que realmente pasa en todos los lugares del trabajo. Y que todavía, aunque hay mucha educación pública, la conciencia de acoso sexual se queda limitada. Y no solamente afecta a las víctimas, pero también a los espectadores. Y esto creo que es un aspecto interesante de la investigación que acaba de hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Australia. Hicieron una investigación profunda de la incidencia y cómo es la naturaleza así del acoso sexual. Entonces, 13% de la población australiana que tiene más de 15 años
ha presenciado el acoso sexual en el trabajo o ha sido informado después de ello. Y lo que me da un poco de esperanza que 50% de los espectadores tomaron acción contra el acoso sexual, que creo que sí, bueno, este es algo que va adelante. Y que también las estrategias que podemos desarrollar son eficaces para evitar o prevenir el acoso sexual. Otra cosa, un poco como también en el área de abuso sexual o violación, que no es informado no es denunciado a la policía. Esto también pasa en el acoso sexual, que la mayoría de víctimas no lo denuncia y ni busca apoyo o consejo. Entonces, esto nos hace pensar, cuando estamos dando un servicio legal a la comunidad, cómo podemos mejorar nuestros servicios para que la gente sí nos acerca y que se siente que sí se puede buscar esta ayuda legal. Y 74% de los que denunciaron el acoso sexual fueron satisfechos o muy satisfechos con lo que pasó con su denuncia. Y esto es interesante para mí porque yo, cuando estoy representando a los clientes, veo algunos problemas con el proceso, pero realmente me sorprendió. Cuando salió este hecho que tanta gente sí estuvo contento con el proceso, no lo esperaba. Lo otro bueno del sistema es que la rapidez, de que 78% de quejas fueron finalizadas dentro de un mes, que es bastante rápido. Y en respuesta a las quejas de aquellos que reportaron un incidente, 45% de los encuestados indicó que el acoso sexual se detuvo después de que hicieron un informe formal o denuncia, que también es un señal de esperanza, porque realmente también tenemos a veces el estereotipo que nada puede parar las acciones de una persona que es así acosador. Pero esto no contradice esta idea. Pero lo malo, porque hicieron un informe, una investigación hace 5 años también, que realmente no ha cambiado tanto la incidencia de acoso sexual. Entonces todavía queda mucho trabajo que hacer. Entonces, un poco de quién acosa a quién. Y es más probable que los acosadores son hombres colegas de las mujeres. Y esto también se ha mantenido durante los últimos 5 años. Pero también en comparación entre las mujeres y los hombres, que es 5 veces más probable para las mujeres que su acosador es su jefe o empleador. El acoso sexual de las mujeres por los hombres representa más de la mitad del acoso sexual, pero también hombres a los hombres es una estadística importante, que casi un cuarto, 23% de acoso sexual es un hombre al otro hombre. Y entonces, pensando qué podemos hacer, qué son las cosas que nos ocurren cuando tenemos esta información adelante de nosotros, que aunque haya protecciones fuertes legislativas en Australia y también cambios en lugares de trabajo, porque en muchos lugares sí han tomado este problema muy en serio, que también la incidencia de acoso sexual sigue a niveles altos y que esto nos hace pensar, bueno, tenemos que hacer más, que realmente la educación de qué piensa la población y cómo cambiar también las acciones, nos queda un trabajo ahí. Que hay necesidad para estrategias preventivas, pero también la educación pública y medidas para los varios actores, no solamente las mujeres que son víctimas, pero también pensando en este hecho de los espectadores, cómo podemos trabajar con ellos para que prevenimos el acoso sexual. Y también que hay mejores niveles de conocimiento de cómo denunciar el acoso sexual. Y realmente como un servicio legal nos queda a nosotros. Este es un trabajo que debemos estar haciendo mejor.
Ahora voy a pasar un poco al acoso sexual en las universidades australianas, que también es parte de cómo este dibujo que ya he estado explicando. No hay mucha información del acoso sexual en las universidades. Solamente lo más reciente es un estudio que hicieron el Sindicato de Estudiantes en 2011 de 1.549 mujeres sobre su experiencia. Y de los que fueron entrevistadas, 86% habían experimentado una forma de comentario o ruido sexual. Entonces es altísimo. 25% había sido tocado sexualmente en una forma no querida y 13% había tenido la experiencia de que alguien exponiéndole sus genitales sin querer. Pero, ¿qué es la incidencia de denuncia del acoso sexual dentro de las universidades? Solamente 3% de los incidentes fueron denunciados a la universidad y solamente 2% a la policía. Pero lo que me sorprende también es que una mayoría de estudiantes, 68%, dijo que no denunció porque no lo percibió tan grave. No fue suficientemente grave para reportarlo. Entonces, ¿cómo reaccionan las universidades cuando están enfrentados con esta realidad? Cada universidad tiene su propia unidad para desarrollar su política y también para recibir y investigar las denuncias. Y normalmente lo que pasa es que una persona tiene que poner una denuncia, después hay una tercera parte que tiene que investigarlo, va a hablar también a la persona acusada y después tienen no así una reunión frente a frente, pero como una negociación entre los dos, pero no así frente a frente. Y después normalmente hay unos acuerdos que salen de estas reuniones, que también es el proceso que se usa dentro de la ley federal también, de la Comisión de Derechos Humanos. Y los resultados que normalmente salen son de compensación, un tipo de compensación, pero normalmente una compensación un poco baja. Y una disculpa a veces de la persona o una pena así dentro del trabajo de la persona. O también a veces la persona, la víctima pide una capacitación también dentro del lugar del trabajo. Pero lo que me parece que realmente, aunque hay estas unidades y hay un nivel de publicidad del trabajo que hacen, que todavía hay la falta de conocimiento de qué constituye el acoso sexual, que quizás podemos ver en el nivel muy bajo de denuncias sobre el acoso sexual. Y también no saben a dónde ir para tener investigado su queja. ¿Qué hacemos nosotros en el centro legal sobre el acoso sexual o más a un nivel de género? Tenemos en 2014 15 consejos legales sobre discriminación de género. Y esta es una definición amplia. 3 consejos legales para mujeres sobre su discriminación que han enfrentado sobre su estado civil y 18 consejos legales sobre discriminación basado en el embarazo de la mujer. Entonces, trabajamos mucho con mujeres que han sufrido alguna forma de discriminación de género y esto incluye el acoso sexual en Australia. Tenemos la inclusión de esto ahí. Y lo que representamos muchas mujeres en su experiencia de acoso sexual y después cómo pueden hacer una denuncia y qué les pasa. No voy a leer esto, pero este es un ejemplo de una mujer, no es su nombre real, y su experiencia de acoso sexual. Y es un poco típico así de lo que le ha pasado.
Entonces lo que le pasó a ella fue típico en que, bueno, no tan típico porque ella hizo una denuncia a la Comisión de Derechos Humanos y no todas las mujeres lo hacen. Pero nosotros la representamos, tuvimos estudiantes trabajando en este caso y lo que pasó al fin, que tuvo una reunión así de negociación, pero no así frente a frente, pero más por la persona que entra entre los dos cuartos. Y le dieron compensación y también una disculpa formal que le dio la persona que le acusó. Y también un acuerdo, que también es una cosa muy buena, de capacitar a todo el personal que trabaja allí en el lugar en antidiscriminación, que normalmente es algo que pedimos dentro de estas conciliaciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo mejorar el sistema? Y se necesita, es cierto que necesitamos un sistema donde hay posibilidad de poner denuncias individuales, que cada persona tiene sus derechos y que puede seguirlos o denunciar cuando quiere. Pero también hay la necesidad de cambios estructurales del sistema también. Y uno de estos cambios que hemos estado intentando que se introduzca es que siempre hay una asunción de confidencialidad entre estas reuniones así de negociación. Entonces, a veces esto lo que pasa, lo que provoca es que sí hay algunos lugares de trabajo o algunas personas aún que continúan haciendo la misma cosa, que no hay el nivel de poder descubrir o dar publicidad a este lugar de trabajo. Entonces lo que hemos pedido es que sí, esto debe cambiar, que hay la capacidad de publicar las personas que repiten lo que están haciendo. Y también que la Comisión de Derechos Humanos, si percibe un problema que se repite, que también puede investigar de su propia voluntad y da informes de esto, que no solamente está esperando que me vienen a denunciar, que todo el trabajo, realmente la denuncia se queda en la mujer que tiene que denunciar o en el hombre, que también tiene esta capacidad de investigar la situación y hacer sus propias recomendaciones. Y que también la compensación, que realmente ha quedado a un nivel muy bajo, muy como más una cantidad de dinero que no va a compensar realmente lo que ha pasado, que esto debe quedar más alta. Y se ve en otras áreas de derecho, pero no en este, que también es interesante. Y el papel de los estudiantes, que también hay beneficios para ellos cuando están trabajando en estos casos, que pueden ver qué pasa con la ley, qué ha sido la situación para la mujer o la persona víctima, que realmente es una sorpresa para unos estudiantes de derecho que a veces no han pasado mucho en la vida, y para ver qué es la experiencia de nuestros clientes y cómo reaccionan también. Entonces ven primero la fuerza de los clientes, pero también cómo funciona el sistema, y para provocarles se espera un compromiso para mejorar el sistema. Entonces, en conclusión, realmente hay mucho que hacer todavía. No ha cambiado tanto en los 5 años que se supone que debe estar cambiando y mejorando, pero creo que hay algunas cosas, algunos aspectos que sí nos da un poco de esperanza. Esto de los espectadores, que sí hay un nivel de que cuando se ha denunciado, que sí ha mejorado la situación para la persona en el trabajo, y que también esperamos que trabajando con los estudiantes en esta forma de educación específica, que también aprenden de cómo pueden involucrarse en cambiar el sistema también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Guadalupe Barrera. El estudio que hacen en las universidades, ¿podríamos tener acceso a él? Que hicieron en 2011 el sindicato. Sí, sí se puede. Creo que está en el internet aún. Puedo darte la referencia para el estudio. Sí, si luego me lo das, por sí, favor. no hay problema.
Igual la otra investigación que hicieron de carácter estatal de derechos humanos. Sí, las dos. Sí, también, sí, estas dos cosas. En algún punto de la presentación se hablaba de alguna estrategia de intervención con los espectadores, como alguna capacitación o algo así. Que ya no vi qué es lo que el centro hace con los espectadores. Sí, hemos trabajado, es cierto, hemos trabajado más que todo con los clientes o con las personas, las víctimas, pero también damos capacitaciones dentro del trabajo y realmente no sé, la cosa sería tener acceso a los lugares de trabajo y cómo poder tener las capacitaciones en una forma así amplia, y quizás esto sería trabajando con los sindicatos que trabajan dentro de los lugares de trabajo, o también ayudando a la Comisión de Derechos Humanos y para que ellos también tomen esta responsabilidad, porque realmente no vamos a tener los recursos suficientes para poder dar tantas capacitaciones a tantos lugares de trabajo, pero sí. Y también, bueno, una campaña de educación pública, por ejemplo, en las paradas de buses, como ustedes tienen aquí, en todos los metrobuses y todos los trenes, hay estos anuncios de información pública. A ver si sirven, pero hay por lo menos. Ana, a mí me llama la atención porque hablas que la denuncia va a una comisión de derechos humanos. ¿Qué jerarquía tiene la comisión de derechos dentro de la Procuración y Administración de Justicia? Esa parte, bueno, no expliqué, pero hay dos niveles donde se puede poner a un nivel estatal, un poco como aquí, un nivel estatal y también un nivel federal. La Comisión de Derechos Humanos, así llamado, es federal. Y dentro de la jerarquía de la Administración de Justicia no es una corte, entonces no puede decidir en una forma legal sobre la queja o la denuncia. Si no pueden venir a un convenio o un acuerdo entre los dos partidos, entonces tienen que ir a una corte para ser decidido. No muchos casos van allí, la gran mayoría se quedan ahí en la conciliación, en la negociación, en esta forma. Pero los que van a la corte, entonces hay más obstáculos para estas personas, porque primero necesitan representación. No pueden ir ahí realmente sin consejo legal y representación. Y también hay el riesgo que si no ganan, que tienen que pagar los costos del otro partido. Entonces, este es una buena, algo que les hace pensar, bueno, no voy a continuar con el caso. Y la otra pregunta es, ¿tienen diferencia y datos sobre acoso y hostigamiento sexual? ¿Hacen alguna diferencia entre el acoso y el hostigamiento? Explíqueme qué es hostigamiento de sexual. No, es igual. Es igual. Aquí en la práctica también. Sí, en la práctica también. Una definición muy esotérica. Bueno, como vieron la definición que les di, esto incluye comentarios, ruidos, toques, todo esto, pero hasta violación. Aquí la diferencia que tratamos de hacer es que cuando el acoso es entre, digamos, colegas de mismo nivel, y el hostigamiento es cuando hay una jerarquía de un jefe. Para nosotros es todo viene en acoso sexual. Sí, Sí, no, me llama mucho la atención de la conciliación, ¿no? Y sí conozco muy bien lo que pasa en Australia, porque ahorita es un gran debate aquí. Entonces, inclusive está prohibido en la ley que una vida libre de violencia, la conciliación. Y muchas feministas, ¿no? Yo lo he, pues, como una forma informal, pero tú lo llamas formal porque sí hay una denuncia hecha, entonces hay una mezcla. Pero me pregunto, y si con nuestro sistema el negociador tercero, el intermediario, ¿cómo le capacitan? Porque aquí en México sí tenemos mediación, pero tienes que ser abogado. Mi experiencia con los mediadores y conciliadores en México es que son abogados, todavía con una formación como penalistas y no entienden realmente que es un conciliador imparcial. Digo,
tal vez me equivoco, porque no, digo, puede haber otros mediadores, pero y por eso el rechazo también a la conciliación como una forma de llegar, digo, a un consenso y una sanción. Me llamó la atención de que mediante un proceso de conciliación puede haber compensación monetaria. Entonces, estos conciliadores o negociadores tienen poderes, y ¿quién les da este poder de, por ejemplo, de decir, ok, es un acuerdo consensuado de que la compensación va a ser tanto en términos de dinero, pero este es una, bueno, después lo vemos, muy, muy interesante para nosotros. En ese mismo sentido, el pago, la compensación económica viene de parte del agresor, sí, o de parte de la institución. Normalmente, para responder directamente a esto, normalmente viene de la institución o del empleador, no viene del individual, porque pues la idea es de que la empresa o el empleador o la universidad, por ejemplo, es responsable por las acciones de su empleado. Entonces, esto va allí. Y la pregunta que sigue entonces, ¿cuál es la pena para el agresor? Bueno, a veces hay como una pena dentro de su récord de recursos humanos, o puede ser que la persona su mismo tiene que dar la disculpa formal, o que tiene que participar en capacitación. Entonces, no, depende, realmente depende del acuerdo. No es a veces solamente el empleador que paga lo que tiene que pagar. Pero en el caso que presentabas de la florera, los dos permanecieron en su mismo trabajo. ¿Qué hacen cuando el agresor niega ahí a la conciliación? Porque el punto de partida de la conciliación es que los dos están de acuerdo que quieren llegar a una. Bueno, ¿qué se hace? No, bueno, un poco como desde quien paga, lo importante es que está ahí el empleador. No tiene que ser ahí la persona que sí ha hecho los actos así de acoso sexual. A veces la víctima quiere que se participe, a veces no. Prefiere que está ahí el empleador en vez de la persona que sí le ha sido violento. Pero eso. Bueno, yo les voy a contar de una cosa que quizá no es tan interesante. Y no fui al curso de presentación de Ana, entonces no soy muy buena presentando, pero voy a hacer un esfuerzo. Yo les quiero contar un poco de la clínica jurídica del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, que es un proyecto relativamente nuevo. Tanto el programa como la clínica son proyectos relativamente nuevos, y hoy les quiero comentar, usando como ejemplo uno de los proyectos en los que trabajan los estudiantes, que es un enfoque, si ustedes quieren, un poco oscuro, pero motivado a promover el acceso a la justicia para las mujeres, y en particular el ejemplo que voy a usar es un problema de acceso a la justicia para las mujeres migrantes en México. Bueno, la clínica del programa comenzó hace relativamente poco tiempo, abrimos en enero de 2013, y tenemos una vocación similar a la oficina de Ana, de promover la ética profesional entre los estudiantes de Derecho específicamente, y la responsabilidad, el profesionalismo y, por supuesto, la práctica forense. La intención del director del programa, desde la barrera de abrir este espacio para los estudiantes, es combinar la vocación de la defensa de los derechos de otros con la enseñanza de los derechos humanos en la práctica para nuestros jóvenes. Recibimos estudiantes de Derecho de cualquiera de los planteles de la UNAM. La práctica de la oficina requiere que los estudiantes aprendan haciendo cosas propias de la vida profesional de los abogados. O sea, no hay una enseñanza
que podríamos considerar típica, por ejemplo, en la facultad, donde un profesor se tira un rollo de 1 hora y 50 personas escriben, ¿no? Más bien lo que buscamos es que los estudiantes aprendan a generar su propio conocimiento y aprendan estándares de conducta profesional. En un mundo ideal deberíamos de tener una relación formal con la Facultad de Derecho. En este momento no es así. Dependemos, como yo trabajo para el programa de Derechos Humanos, el programa es una dependencia de la Coordinación de Humanidades. Los estudiantes que están con nosotros algunos reciben un crédito académico en la forma de servicio social o se pueden titular por prácticas profesionales con un convenio que tenemos con la Facultad de Derecho, pero no reciben crédito académico como un curso, por ejemplo, optativo que pudieran desahogar en la oficina. Sería ideal que eso pasara. Estamos pensando cómo hacerlo. En el tiempo en el que hemos estado trabajando, hemos atendido más o menos unos 60 chavos. Idealmente, una persona que supervisa a un equipo de estudiantes en el trabajo no debería tener mucha gente, porque hay que atender el trabajo, los casos que absorben los chavos, con el trabajo que están haciendo, y entonces genera la supervisión que hay que hacer sobre ese trabajo se multiplica muchísimo. Entonces, no es responsable tener a mucha gente al mismo tiempo. Tenemos casos de varios tipos. Por ejemplo, tenemos asuntos penales que normalmente corresponden a asesorías y algunas veces representamos a personas en procesos penales. Un caso que fue muy feliz para nosotros fue la representación de un estudiante de la UNAM, justamente que fue víctima de violación acá en el campus, y la representamos defendiéndola contra el amparo que presentó la persona que se había sentenciado a prisión por el delito. Últimamente, es una parte del proyecto que a mí me entusiasma mucho, estamos trabajando con la Escuela de Trabajo Social, entonces tenemos unas chicas que hacen servicio social allí con nosotros y nos ayudan a abordar casos muy difíciles de personas con discapacidad que están inmersos en contextos sociales muy complejos o disputas familiares muy complejas, de manera que podamos presentar una comprensión, una defensa integral de los asuntos de las personas. Este asunto del trabajo social trae en sí mismo una serie de problemas de cómo nos relacionamos los abogados con los trabajadores sociales, etcétera, pero es una experiencia fantástica. Tenemos un mes con eso, pero está increíble. Bueno, aquí yo también traje una foto de ellos. A ver, bueno, entonces les voy a contar un poquito de una parte del proyecto que hacen los estudiantes, específicamente en un cruce entre el derecho de acceso a la información en materia de migración y la promoción del acceso a la justicia para las mujeres migrantes. Como digo, incluso para los migrantólogos es un poco oscuro por qué nos metimos a este tema, entonces voy a tratar de explicarlo a ver si los persuado. La población de mujeres migrantes en México, como en el caso de cualquier población migrante, enfrenta un problema muy peculiar de acceso a la justicia, porque como están en tránsito por el territorio, pues tienen mucho menos incentivos que una persona que reside acá para acudir a las instancias judiciales. Eso por una parte. Y por otra, en el caso de las mujeres migrantes centroamericanas, la hipótesis con la que este proyecto se desarrolla es que ellas tienen unos mecanismos peculiares para trasladarse desde la frontera sur hacia el norte normalmente, que las coloca en un grado de vulnerabilidad mayor que el de los hombres que cruzan el territorio, y la política migratoria mexicana que se despliega a lo largo de todo el territorio, nuestra teoría es que en sí misma es un factor de riesgo para las mujeres. Entonces, el proyecto con el que trabajan los jóvenes es un esfuerzo por documentar y ojalá combatir el desarrollo de esa política que se llama revisión migratoria. Antes se llamaba control migratorio, ahora se llama revisión migratoria, y básicamente consiste en que, bueno, el Instituto de Migración tiene pues como unos 4.500 o 5.000 agentes migratorios en todo el país,
y estimamos que más o menos como el 40% del tiempo de la institución se dedica a andar cazando gente por todas partes, sobre todo en las carreteras, en los autobuses, que son los medios de transporte que creemos que prefieren las mujeres migrantes centroamericanas. Bueno, o sea, en términos jurídicos, la parte más delicada de esta política es que es altamente discrecional y altamente discriminatoria. Discriminatoria porque claramente nadie tiene un tatuaje que diga que qué nacionalidad es. Entonces, poner a los agentes de migración a escoger en los caminos a una persona nacional y una extranjera, pues es una barbaridad. No hay manera de hacerlo sin discriminar a las personas. Y el problema es que la ley habilita a los agentes para hacer esto. Este proyecto lo hacemos en colaboración con el Instituto de las Mujeres en la Migración. Este es un modelo que usamos en otros temas también, es decir, hacemos alianzas con organizaciones de la sociedad civil que están especializadas en el campo, que tienen mucha investigación y mucha sensibilidad en el terreno, y nuestros estudiantes nos contribuyen a esos esfuerzos. Les voy a comentar aquí 3 o 4 datos que el IMUMI está por publicar en un libro que puse aquí abajito. Entiendo que ya pronto va a salir en prensa. Es interesante el lugar peculiar que ocupan las mujeres en el caso de la migración centroamericana hacia Estados Unidos. En particular, IMUMI tiene datos que explican que los hombres aportan menos de sus ingresos a la manutención de sus familias en casa, a diferencia de las mujeres que aportan casi una quinta parte de sus ingresos. Esta cuestión de la desigualdad en las preferencias de viaje de las mujeres migrantes tiene que ver con factores de violencia, es decir, factores de violencia las empujan a escoger medios de transporte distintos y al mismo tiempo esa elección en sí misma es un factor de riesgo para ellas. En esta gráfica podemos ver en las barras azules el número de personas que las autoridades migratorias mexicanas han asegurado cada año en la última década más o menos. Podemos ver que es una curva que va cambiando en el tiempo y ahorita vamos a ver actualmente cómo se ve esa curva. Lo interesante es que en la barra roja encontramos las detenciones de personas centroamericanas por los funcionarios de Estados Unidos en el sureste, creo que es en el sureste. Sí. Y claramente la modificación de esa barra roja lo que indica es que hasta este año, que era 2011, había una alta proximidad en el número de personas detenidas en Estados Unidos solamente en esta región y el número de personas detenidas en la totalidad del territorio mexicano. 2014, de hecho, es el primer año en la historia en donde el número de centroamericanos detenidos en Estados Unidos es mayor que el de personas detenidas en la totalidad del territorio mexicano. Eso significa que la política, bueno, nosotros pensamos que eso significa que la política migratoria mexicana, que aparte de ser muy costosa, es altamente ineficiente. Vemos acá que más o menos del total de personas que las autoridades migratorias aseguran en México, la tasa de mujeres anda alrededor de un 15% y en el caso particular, no, iba a decir en el caso particular de migrantes centroamericanos, pero no estoy segura. Hay algunos datos que hemos generado en el proyecto que nos indican que, por ejemplo, la Policía Federal, no sé por qué, pero detienen más mujeres que las autoridades migratorias. No sé por qué, eso es una cosa que podría ser interesante averiguar. Básicamente la complejidad de los factores que se involucran en el tránsito de las mujeres tiene que ver con la confluencia del crimen organizado, de los tratantes de personas normales, los pandilleros, y algunos indicios muy claros de participación de las autoridades en esas redes de violencia, de tráfico de personas que no se puede comprobar. Las personas que dedican a esos estudios entiendo que todavía no pueden comprobar ese vínculo, pero hay
hay indicios que sí permiten abrirlo por lo menos como una hipótesis interesante de investigación. Y frente a esa situación de violencia, pues claramente hay un vacío. Acá, estas son gráficas de INUMI que son muy corteses. Yo no soy tanto, no diría que hay justicia incipiente, diría que simplemente no hay acceso a la justicia para las mujeres migrantes. Por ejemplo, la ley de migración que se hizo en 2011 tenía la teoría de promover que cuando una persona fuera víctima de un delito pudiese permanecer en el país con un documento migratorio especial para participar como objetivo en el proceso. Pues obviamente, como ni procesos hay, mucho menos hay visas para que las personas puedan permanecer en el territorio. Y se me hace que ya se chafearon. Bueno, se las imagino porque se le voló casi. Bueno, las estaciones de detención de personas están a lo largo de todo el territorio. Ahorita debe haber más de 50, más de 52 posiblemente. Migrantes detenidos. Bueno, esta ya la vimos. Lo interesante es que a partir de, o sea, si se fijan acá en esta curva, se ve las barras azules que claramente van hacia abajo, ¿no? Claro, los demógrafos dirían, bueno, lo que pasa es que hay menos gente que quiere cruzar por México porque hubo crisis financiera global y entonces no hay trabajo en Estados Unidos, se entiende que haya un flujo reducido y por lo tanto la barra azul no nos habla de la eficacia del trabajo de la autoridad, sino de del flujo migratorio. No sé, yo no soy demógrafa, no estoy segura. Pero en todo caso, lo que sí me parece peculiar es que en el último año de la administración de Calderón y el primero de la administración de Peña Nieto, la tasa de detenciones de personas por la autoridad migratoria pues se mantuvo más o menos en la misma línea, y el último año fue increíble porque de 86.000 que traíamos en 2013 llegamos a 117.000 en 2014. Este incremento, como se puede ver aquí en estos numeritos, se hace mucho más sensible en la población de mujeres migrantes, casi se duplica, más que se duplicó en 2014. Se duplica, casi se duplica. Y sería muy bueno averiguar por qué pasó esto. Posiblemente alguien diría, bueno, lo que pasa es que con la recuperación económica de Estados Unidos el flujo de personas se incrementó muchísimo y entonces por alguna razón hay más mujeres ahora en Centroamérica que quieren en Estados Unidos. Es decir, asumiendo que la política de detenciones de personas sea estable, habría unas explicaciones. Pero si en realidad lo que queremos investigar es si la política de detención de personas responde a otros factores, pues ahí tendremos un buen tema para trabajar. Ok. Ese es el problema que se ve como en el terreno, digamos. Si uno abre el portal de Animal Político hoy, pues va a encontrar unas notas sobre cómo estoy exagerando con lo de hoy, no puede ser como en estos meses. La descripción del terreno, de cómo viven los albergues para migrantes en el sureste, la presencia exacerbada de la autoridad militar o policial, pues uno entiende de dónde vienen estos números de 117.000 personas detenidas. Pero si uno hace el trabajo que hacemos nosotros, no lo va a averiguar jamás. Porque estoy usurpando el nombre de Ana. De la grabación. Porque el trabajo que hacemos nosotros lo desarrollamos de manera prioritaria a través del mecanismo de transparencia y acceso a la información de las autoridades federales. Entonces, durante la administración anterior, esta era más o menos la conducta de las autoridades respecto de las solicitudes de información en transparencia. La barra verde, ¿cómo era? Sí. La barra verde dice que no existe. Sí, gracias. Dice que se declaraban, digamos, más o menos como por cada
por cada solicitud que se reservaba se declaraban 2 inexistentes, más o menos. Que eso, pues digo, más o menos se mantuvo así. Al inicio del sistema de transparencia fue mucho mayor y con el tiempo se fue estabilizando. Pero ahora nuestra experiencia es que no tengo una gráfica para mostrárselos ahora, pero la reacción de la autoridad por, ¿cómo se llama eso? Digamos, la reacción automática de la autoridad es que la información que solicitamos no existe. Y hemos solicitado la misma información hace tiempo, entonces no habría ninguna razón para que antes hubiera y ahora no. Ahora lo que hay es solamente, no sé, quizá solo quiero pensar que sea incompetencia nada más. La gente de las unidades de enlace no sabe dónde están los papeles, eso puede ser. Otra explicación es que pues, claramente no hay interés en generar un mecanismo de rendición de cuentas de esta política. Les voy a contar nada más uno de los casos que hemos tenido de información inexistente, y me gusta mucho contarlo porque es así muy dramático. El Plan Frontera Sur básicamente describe un mecanismo de coordinación entre las autoridades militares, de procuración de justicia y de migración en la frontera sur. Ese plan lo anunció Osorio Chong en junio de 2013 en una conferencia así con los secretarios de Defensa, de Marina, los gobernadores de la región, etc. Y nosotros, buscando como detalles de ese tema, pedimos información sobre qué había en ese plan, ¿verdad? Qué acciones estaban visualizando o cuáles se habían hecho. Pedimos la información en el segundo semestre de 2013. Y en esa época nos contestaron que no tenían nada de documentos y nos mandaron unos papeles que había hecho la administración de Felipe Calderón. O sea, nosotros cuando pedimos la información mandamos el video de la conferencia de Osorio Chong, mandamos el comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación, dijimos, oiga, pues ustedes ya explicaron esto, ahora pues, enséñenos de qué se trata, ¿no? Bueno, pues nos dijeron que no tenían nada, nos mandaron estos datos de la administración de Calderón, y lo que estuvo buenísimo es que en junio del siguiente año, ya que habíamos empezado el proceso de litigio del tema, estuvo de película. El 30 de junio nos llegó a la oficina la declaratoria formal de inexistencia de la Secretaría de Gobernación. O sea, Segov reunió ahí a un comité que se dedica a eso, y firmaron un documento que decía no tenemos absolutamente nada del Plan Frontera Sur. 3 días hábiles después salió Peña Nieto a anunciar la publicación del Plan Frontera Sur y apareció en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes no tienen por qué saber esto, pero la oficina donde se publica el Diario Oficial de la Federación está en la Secretaría de Gobernación. Entonces, digamos, si no tenían nada de plan, pues lo puedo entender por el alto grado de improvisación que se caracteriza en nuestra administración, pero por lo menos pues un borrador de lo que iban a imprimir en el Diario Oficial al día siguiente, ¿no? Pero no fue así. Después de eso, lo que estuvo todavía mejor es que el IFAI, que se ha convertido en secuaz de la autoridad en este tema, nos dijo que como ya nos había dicho Segov que no tenía ningún papel, entonces no nos podíamos quejar en todo el sentido del mundo, ¿no? Y luego, hace poquito, ya finalmente un juez federal nos dijo, sí, tiene razón, es absurdo lo que dijo el IFAI, pero ahora estamos peleando la apelación de esa decisión porque el IFAI no está de acuerdo. Ya luego, en otro día que nos veamos, les cuento a ver cómo nos va con eso. Ok, eso por lo que hace a la información inexistente. Tenemos este grado no sé cómo decirlo, de absurdo, es el comportamiento de las unidades de transparencia que se dedican a este tema. Otro que les puedo contar brevemente es que en 2012 pedimos unos documentos sobre el despliegue de autoridades migratorias en Chiapas, y entonces nos dijeron pues, que no tenían nada, o nos mandaron una respuesta así de mala calidad. Al año siguiente lo volvimos a pedir y nos dijeron que no tenían nada porque había habido una inundación y entonces ya no había papeles. Y del año que sí tenían papeles, pues no podían darnos nada porque no sé, se les perdió, no sé. La cuestión es que de un año sí teníamos información y al siguiente ya no existía. Bueno, también la ley obliga a que los documentos oficiales se conserven, entonces
ahí hay otra razón para que pase. Pero no solamente nos tenemos el problema de la inexistencia, sino que no hay, la información que recibimos a menudo también requiere un alto grado de interpretación para saber qué hacer con ella. Y muchas veces, yo creo que ustedes se van a reír ahorita que les enseño. Le preguntamos a la Secretaría de la Defensa, a propósito del Plan Frontera Sur, ya después de año y medio que se supone que estaba en curso esta iniciativa, cómo estaba el despliegue de sus funcionarios en las garitas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Nos dijeron, no le podemos decir, pero sí le podemos dar un promedio. Y entonces nos dieron este promedio. Yo digo, pero qué, o sea, qué precisos, ¿no? Me parece, ¿no? Es muy preciso y aparte, o sea, lo que está fantástico es que, por ejemplo, en Chiapas, bueno, sí, le pusieron así 200 personas más y con 200 personas más que le pusieron, abonamos al incremento de 50% de detenciones en 2014. Son súper eficientes. Otra que también es un poco difícil de entender, por ejemplo, es la participación de la autoridad militar en la detención de personas. Aquí hicimos la pregunta en general, o sea, ¿cuántas personas extranjeras había detenido la autoridad militar en 2014? Entonces, SENA nos dice que pues ellos a eso no le entran, ¿no? Porque tuvieron, o sea, imagínense, de 2010 a 2014, pues detuvieron aquí, no digo, no puedo hacer cuentas así tan rápido, pero pues unos 110, ¿no? Y la Secretaría de Marina nos dice, en otro papel, nos dice que detuvieron a 75 extranjeros y en otro papel, de que nos constaron casi que el mismo día, nos dijeron que son 28. Entonces, pues no sabemos. Desafortunadamente, estos datos a nosotros no nos permiten saber nada de lo que pasa en el terreno. Y ese es el problema de usar como proxy el mecanismo de transparencia, que más bien lo que estamos viendo es una gestión pública de pésima calidad y seguimos sin saber nada de lo que pasa en la calle más que leyendo los periódicos. Bueno, el tema de la reserva de información es un poco más aburrido, pero la idea es que este es un ejemplo fantástico. Las autoridades dedicadas a la seguridad pública están definidas en una lista así taxativa en la Constitución. Entonces, en una de sus respuestas inspiradas, Migración nos dice que ellos, como protegen la seguridad pública, no nos pueden dar unos papeles que tenemos. Entonces, fuimos con el IFAI y nos dijeron, no, tiene razón, y no. Fuimos con el juez federal y nos dijeron, no, sí, está bien, tiene razón, y no. Fuimos con la segunda instancia federal y nos dijo, sí, tiene razón el INAI porque es una autoridad de seguridad pública. Ahí, aparte del problema general de la comprensión de la estrategia política migratoria, se atraviesa el tema de la muy poca comprensión de la regulación constitucional de materias como seguridad pública o seguridad nacional, y eso, como parece que está muy cerquita de los migrantes que pues, claramente representan un riesgo a la seguridad pública, pues las autoridades aceptan muy difícilmente los argumentos que tienen que ver con la separación de estos casos. Bueno, de este tema, o sea, todo esto que les estoy mostrando son cosas en las que trabajan los estudiantes. Ellos se encargan, por ejemplo, de gestionar los mecanismos de transparencia, ellos hacen los litigios en el mecanismo de transparencia propiamente, hacen los amparos, hacen las revisiones, etc. Y escogimos este tema por varias razones. Primero, porque, como les decía, la relación con la fragilidad en el terreno de las personas que están cruzando el país, las mujeres en particular, pues es un hilo de investigación importante para nosotros. Y por otro, porque en este caso, como no hay nadie en la cárcel y nadie va a perder su pensión alimenticia, en fin, los intereses personales de los clientes representan un riesgo bajito. Entonces eso se compensa para aliviar un poco del estrés que generan los estudiantes este trabajo, aunque por otro lado son litigios muy complejos
técnicamente son complejos. Entonces hay un poco de balance, a diferencia de otros casos que son quizá técnicamente no son tan difíciles, pero involucran situaciones personales muy intensas que son una fuente de mucho estrés y desgaste. Normalmente vendría uno de mis estudiantes a hacer la presentación, pero no había nadie que estaban trabajando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta rapidísima de la... Ah, pero creo que levanté la mano primero. Ah, ¿no? Preguntarle a Guadalupe, la mesa está referida al acceso a la justicia a las mujeres. Me parece muy interesante todo lo que presentas tú con respecto a la falta de información que permita realmente tener un panorama real, pero los primeros datos me parecen muy interesantes en el sentido de las y los migrantes, y en este caso las migrantes mujeres. De esas mujeres que deciden irse por el sueño, por el Leviatán, ¿cuántas son objeto de trata? Porque el serio problema de la migrante mujer es que no solamente es acosada sexualmente, es violada y muchas de ellas son secuestradas. ¿Tienes datos de cuántas de esas mujeres pasan a ser objeto de trata? No los tengo en la cabeza, pero la encuesta, la ENIF Sur, es una encuesta que hace el Colegio de la Frontera, supongo, sí. Ahí me parece que en la última encuesta hay datos sobre en la encuesta de las acciones migratorias, de la violencia que sufren las mujeres. La verdad es que no sé la tasa, lo único, lo que recuerdo con más cercanía son testimonios de gente que dice que tiene, digamos, como política de salud, viajan medicadas con anticonceptivos porque saben que las van a violar en el camino en algún momento. Así que ya hay una certeza. Pero ese ya viene siendo, o simplemente decirlo, un mal menor a que sea secuestrada para después ser vendida. Ya, sí, claro. No sé cuántas de las personas sean víctimas de trata. Primero porque no se me ocurriría ni de dónde buscar, ¿cierto? Porque como si de por sí la víctima de trata tiene poco acceso al proceso de justicia, digamos. Me parece que la condición de migrante es una barrera incluso mayor para acceder al proceso. La verdad es que no tengo idea de cuántas personas. Por ejemplo, podríamos pensar cuántas personas que efectivamente acceden al proceso judicial han sido migrantes. Pero mira, la otra, me da mucho la atención que estamos trabajando con la Policía Federal, con las mujeres policías federales. Y cuando tú dices que la Policía Federal tiene más mujeres que hombres que los agentes de migración, ¿es en el sentido de que hay más mujeres o que se enfocan la Policía Federal a aprender a las mujeres y no a los hombres? La verdad es que puede haber muchas explicaciones. El dato al que me refiero es que la Policía Federal anda, justo al día de hoy no sé, pero hasta 2012 andaba teniendo más o menos como 18% de mujeres. Migración le tiene como 13% de mujeres. Eso puede tener que ver con estrategias de despliegue de la Policía Federal. Pero la verdad es que no lo sé. Ya, ahí hay otra discusión que tiene que ver con el marco legal de la participación de la Policía Federal en esta actividad, que si me pregunta es francamente ilegal. La Policía Federal no tiene facultades para hacer esta extensión, pero las hacen todo el tiempo. No por seguridad pública ya no juega aquí. Hasta 2008 la presencia en el territorio sin documentos era un delito, y eso podría abrir la participación de la Policía Federal. Pero en 2011 la ley explícitamente asignó esta tarea a la autoridad migratoria exclusivamente. Si la autoridad migratoria quiere ayuda, la pide. Bueno, la tiene que pedir. Sí, perdón.
Ahora sí. Dos preguntas muy diferentes una de la otra. En la gráfica que presentó sobre el 2014 y esta enorme diferencia, ¿existirá una gráfica por mes en 2014 como para tratar de saber en dónde se dispara? Sí, aunque bueno, o sea, la curva de las dimensiones todos los años normalmente es como así. Entonces en los meses de calor crece muchísimo la tasa y ya empieza a bajar un poco más hacia noviembre. Justamente en 2014 la curva se vería un poquito diferente porque sí se ve una concentración más de lo habitual hacia finales del año. Esos datos están en el boletín mensual de estadística del INAM, está en la página. Sí, porque lo que pareciera es como que los datos de transparencia de pronto no sirvieran para nada, ¿no? Ajá. Y entonces, pero con esos datos se pudo construir una estadística interesante que reflejó eso. Bueno, esos datos no vienen de la estadística de transparencia, del tipo de transparencia del que uno pide información, sino transparencia del tipo de que la autoridad publica los documentos que uno se pide. Pues ese boletín mensual es un esfuerzo muy valioso de una persona que se dedicó a hacer de eso una institución en la CEGOP. Lo publican cada mes hace muchísimos años. Y que esos datos sí son más útiles. Bueno, por lo menos es o sea, a ver, son constantes, vienen de la misma autoridad, entonces pues ellos asumo que preparan lo mismo cada año. Entonces confiamos en que tienen más calidad. Porque sería interesante cruzarlo por lo de los periódicos, que también decía usted y que me parece muy pertinente. Porque entonces pareciera como que después de la reunión bilateral es que se dispara estas detenciones. Desde luego. Bueno, una cosa que no les mencioné de lo del plan Frontera Sur es que la presentación de Peña Nieto de este plan en julio del año pasado, pues casualmente coincide con la crisis de la niñez migrante. ¿Con qué, perdón? Con la crisis de la niñez migrante. En junio del año pasado hubo un movimiento muy grande en la relación bilateral por las grandes cantidades de niños no acompañados que están en Estados Unidos. Y un poco para paliar ese escozor, salió Peña Nieto a decir que ahora sí ya vamos a apoyar la frontera. Entonces disparan las detenciones. Bueno, la otra pregunta es, entiendo que en el ámbito de la justicia en relación con el género, pues la parte que el programa está haciendo de justicia es en relación con la transparencia, digamos, ahorita. Bueno, en este proyecto la meta es poder documentar esta política que es muy, muy fabulosa y muy lesiva para las mujeres. Hay otra parte del proyecto que está encaminada al combate, al litigio directo de la política, que por razones legales es todavía más resbaloso. Y no tenemos el plan de representar a ninguna persona que esté en inmigración migratoria, porque la representación legal de esa persona solamente dilata. O sea, nos garantizaríamos que quedarían detenidas año y medio. Eso no lo podemos. Yo, sí, una pregunta muy concreta. Si fuera en el protocolo de la UNAM que logremos obtener la conciliación como una primera instancia para tratar los casos, la unidad de ustedes de derechos humanos podría proporcionar gente capacitada para ser mediadores, conciliadores y o capacitar gente en UNAM para eso. No soy la persona indicada para contestar eso, pero sé que el programa ha estado haciendo una serie de actividades de capacitación, como de microcapacitaciones en instancias de UNAM. El trabajo que hace mi oficina directamente lo hemos tratado de enfocar más hacia poblaciones afuera de la UNAM, porque la competencia de representación de estudiantes propiamente la tiene la Defensoría de Derechos Universitarios. Para no competir con eso, la clientela que estamos tratando de atender viene de afuera de la UNAM. ¿Sabe este asunto de esta chava que les conté que es una estudiante de Ciudad Universitaria que fue víctima y bueno, asumimos su representación? Eso es una excepción. Sí. Entonces, si un estudiante va con la oficina de ustedes, le canalizan a la Defensoría. Sí, o sea, en realidad dependería del tipo de problema, pero sí, en general sí.
Quizás solamente agregar que nosotros no podemos representar a los estudiantes o las estudiantes de nuestra propia universidad porque sería un conflicto de interés. Entonces representamos los estudiantes de otras universidades, pero no a la nuestra. ¿Sí? Es que yo volviendo con Ana, porque, perdón, ahorita que mencionaron la representación legal, justamente decías tú que quien paga es la empresa o el empleador. ¿Qué sucede cuando quien es acosada es un estudiante? ¿La universidad paga? Igual que en California. Pero luego la universidad puede demandar al empleado, ¿no? Puede, Podría. pero normalmente no No lo lo hace, porque no tiene recursos. Perdón, pero estaba primero Entonces, bueno, recientemente, a partir de la masacre de Tamaulipas, se modificó la ley migratoria. ¿No hay o no ves alguna variación en la política migratoria después de la entrada en vigor de la legislación? No. A ver, o sea, le podría hablar sobre lo que yo he observado en este tema específicamente. O sea, la ley de inmigración es amplísima, es súper farragosa, tiene muchísimas disposiciones, pero en particular respecto al despliegue del personal, no veo nunca. Parte de la situación de esta política es que se administra en departamentos muy chiquitos. Son muchas personas tienen facultades para decidir para dónde mandan patrullitas y dónde mandan pasajeros. Y creo que hasta eso no cambie, es muy difícil que la autoridad central, por ejemplo, organice un sistema. Jenny y después... No, estoy realmente pensando en voz alta. Por ejemplo, si fuera en la UNAM, que la UNAM tenía que compensar a la víctima en cosas de castigo, a lo mejor podemos hacer un argumento económico, porque ahorita un gran problema es que la universidad está perdiendo los casos en la Junta de Conciliación y Arbitraje de los profesores despedidos. Entonces, pensando en voz alta, y usan el problema del presupuesto, que es muy costoso realmente despedir a profesores. Entonces, si pudiéramos llegar a un punto antes de ese despido que después son reinstalados con salarios caídos, sería muchas veces una forma de, otro argumento a favor de tratar de resolver los problemas en casa antes de ir afuera a un litigio formal que no está funcionando. No está funcionando, pero tampoco hemos reemplazado este litigio formal con otros métodos de resolución. Así lo veo el dilema para nosotras ahorita. ¿Y para la UNAM indemniza a los estudiantes o a los estudiantes? ¿Indemniza? No, ni las oye, en principio no las escucha. Ni los O sea, indemniza. digamos, corre al profesor y ya... Corre al profesor en última instancia, pero hemos hablado mucho de eso. No podemos estar corriendo todo el mundo. Y los empleados encantados. Estaría perfecto. No, cara. ¿Cómo se está Porque corriendo? demandan. No, en el mejor de los casos, vamos a decir, mejor, corren al profesor, ¿sí? Y el profesor demanda en la junta, pero ahorita la junta hay que trabajar con los jueces de la junta porque el hostigamiento sexual y el acoso ya está en la ley federal de trabajo como causa de despido. El problema es que los jueces no saben qué es eso. ¿Sí me explico? No, y la doctrina alrededor de eso es muy escasa. Entonces, es un ciclo vicioso, pero hemos hablado mucho de eso. La justicia restaurativa, ¿en qué consiste? Porque personalmente yo pienso que tenemos que llegar a otros métodos de sanción más que rehabilitan y buscar remedio y no solamente el castigo del despido. ¿Sí me explico? Pero en eso estamos en gran debate.
Ya tenemos una participación. Tengo un planteamiento para Ana, que no sé si me va a servir como experto. Cuando yo te escuchaba acerca de el porcentaje de denuncias que son resueltas en un plazo muy corto y que quedan satisfechas las víctimas, yo decía, entonces, ¿por qué está pasando en Australia lo que pasa en México? Que, bueno, en México tiene otras razones, tenemos un problema muy grande de acoso y de violencia sexual, que a mi parecer tenía que ver con la impunidad, hasta que te estás escuchando, o sea, con que no se resuelve ninguno de los casos, aunque presentes la denuncia, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué aunque se resuelva el caso, sigue la incidencia así como está, ¿no? Entonces, ya después cuando decía, pues es que es la conciliación y todo, dice, bueno, a lo mejor es que no hay un castigo directo al agresor, ¿no? Y no sé si alguna vez se han planteado eso, o sea, que esta incidencia tiene que ver con eso, o sea, me parece muy bien que haya esta visión más amplia de incluir a todos los sectores, pero ¿qué pasa si no hay un castigo directo? Que tal vez no tiene que ser el despido, porque entonces despedirían a todo el mundo que quiere trabajar. Pero, o sea, ¿qué otro tipo de efecto tiene? O sea, porque sí tiene que haber un castigo, a mí me parece. Pero lo que asume tu pregunta es que las personas que están acosando están repitiendo a acosar, y quizás algunos sí, pero es que también hay muchas personas que están acosando sexualmente, entonces solamente un castigo sí puede tener el resultado que deja de acosar. No sé si tiene este resultado o no, pero no sé si realmente así dando un castigo así va a mejorar la situación. Y las razones, bueno, esta es una pregunta muy grande, ¿verdad? ¿Por qué hay violencia doméstica? ¿Por qué hay violaciones? Existe en el sexismo, y por qué hay desigualdad entre hombres y mujeres y falta de respeto. Bueno, vamos por allí, ¿verdad? Entonces realmente para cambiar esta situación es mucho de educación, pero cambios en todos los niveles de la sociedad, incluyendo el sistema legal. Y quizás podría responder un poco de lo que había dicho antes de esto de el castigo o la decisión de solamente ir por la forma informal. Y no, cuando tenemos un cliente que nos viene a decir lo que le ha pasado, es posible que tiene una opción penal, también una opción contra su empleador, también quizás algo directamente en otro área de derecho de cómo fue tocado. Entonces realmente hay muchas opciones. La mujer es la persona que tiene que decidir cuál quiere seguir. Y si ella no quiere denunciar a la policía, entonces esta es su decisión, y por muchas razones decide no hacerlo. Y si ella decide que quiere continuar contra su empleador porque es un proceso más informal y más así amigable, se podría decir, para ella, entonces esta es su decisión. Y no es que el hombre no debe ser castigado, sí, claramente debe ser castigado, pero no pasa. No va a pasar si ella no hace la denuncia. Si ella no hace la denuncia por sus propias razones, lo hace, ¿no? En ese sentido, en ese sentido está la parte del acompañamiento, o sea, ahí yo siento un hueco. La parte del trabajo de la restauración, ¿cómo se trabaja el caso? Porque, insisto, lo de la compensación económica, pues no sé, no me puedo pronunciar, pero sí me preocupa muchísimo esta parte de la soledad, ¿sí? O sea, de la soledad que produce, o sea, subjetivamente es un impacto fuertísimo, ¿no? Y está estudiado, o sea, está cruzado por 1000 tipos de emociones. Una de ellas muy importante, la vergüenza, el miedo, etcétera, porque a las mujeres nos han inculcado que la responsabilidad de los actos de los acosadores, en principio, está en nosotras, porque no nos vamos a respetar, porque se usa ropa, sí, o sea, es decir, nosotros, además de todo, hay esa responsabilidad. Entonces, cuando tú sabes el impacto feroz que tienen las víctimas
este tipo de actos, a mí siempre me está haciendo falta el acompañamiento y esta cosa de la restauración, en donde un elemento que puede jugar el papel en primera instancia es la denuncia, es el poner al otro ya en exhibición, eso tiene, pero frente al daño mayúsculo que produce, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y no sé si ustedes en Australia tienen considerada esta parte, y eso también operaría para ti, Guadalupe, la pregunta, ¿no? ¿En qué medida ustedes en la facultad, bueno, aunque no estás directamente en la facultad, tienen como esta preocupación, este acompañamiento que para mí es central? Y te digo, tiene que ver con lo que tú me dices ahorita, Ana, es decir, nosotros hablamos con las mujeres y ella es la que decide, sí, pero decide en función de qué, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que la llevan a decidir de esa manera y no de otra? Nosotras sabemos la revictimización ad infinitum, ¿sí? Entonces, ¿quién la quiere? Entonces, cuando una mujer dice, ella decidió, bueno, decidió en el sentido estricto, o todo está hecho para que así suceda. Ahora, yo solo quería hacer un comentario pequeñito de lo que estaba explicando Ana. Yo realmente no sé, pues realmente no sé nada de temas de violencia contra las mujeres, sé muy poco. Pero lo que sí he visto es que exactamente detrás del razonamiento que acaba usted de explicar, creo que viene la decisión de que la ley excluya la voluntad de la víctima en la decisión del proceso penal, por ejemplo. No nos importa qué cosa quiera la víctima una vez que nuestro Ministerio Público sabe del hecho, ya se anuló y pues vamos hasta el final. No sé, o sea, yo entiendo que hay un debate muy intenso sobre si esa es la mejor elección o no, pero lo que también he visto es que la focalización del interés del funcionamiento del proceso penal, por ejemplo, en temas no solamente de violencia, pero en fin, cualesquiera tipos de violencia contra la mujer, creo que hay también un vacío de mecanismos alternos que no funcionan. Es decir, las mujeres quieren o piensan en el proceso penal como una alternativa viable porque el problema no se resolvió en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia familiar, porque la justicia familiar no resuelve el problema de que el tipo salga del domicilio. Entonces, como ahí no funcionó, entonces vamos a otro lado para que alguien que parece que tiene más fuerza intervenga en esa relación. En el caso concreto de las violaciones que ocurren adentro de la competencia de la universidad, pues claro, es un foro más. Y a mí me parece muy correcto lo que dice Ana. Si hay muchos lugares donde una disputa se puede tratar, como cualquier otra disputa, ¿por qué no va a ser la persona interesada quien decida qué hacer con ese conflicto, ¿no? Y en qué condiciones? Yo diría, pues idealmente, en condiciones donde la persona conozca cuáles son sus alternativas y las consecuencias de esas alternativas. En ese sentido, yo sé. Perdón, nomás, Ana, mi pregunta, si se hacen algo en términos de restauración, sí, en acompañamiento, etc. Es que seguramente yo veo un poco de mi papel como abogada como una respuesta parcial a lo que va a pasar la mujer. Yo también me veo como un agente pues, del sistema legal que también yo estoy representando cómo va a ser el proceso para ella. Entonces ¿cómo respondo a ella cuando me acerca, cuando me explica lo que ha pasado? Yo lo veo importante, que yo le doy mensajes de que no es tu culpa, tú no hiciste nada, lo que él hizo fue contra la ley. Todo esto yo lo veo importante, porque es otro mensaje que no está primero ella dándose a sí misma, ni de otras fuentes. Y es cierto que ¿por qué ella decide esto? Esta es una situación horrible, que realmente ella al final decide que no son opciones viables para ir a denunciar en una forma penal. Y entonces en otro foro, este es parte del trabajo que hacemos del cambio estructural. ¿Cómo podemos reformar la ley para que las mujeres se sienten que sí pueden acercar y hacer sus denuncias allí? Entonces, en el caso individual, la apoyo, espero que sí puede hacer la decisión que a ella
ella realmente quiere hacer, pero en otros foros sí, veo que hay necesidad de cambios también para el sistema. La otra cosa a decir es que aunque las mujeres o los hombres no llegan a la conciliación o a la negociación, que a veces hay, que a mí me ha sorprendido en el trabajo que he hecho, que cuando llega, por ejemplo, alguien del lugar de trabajo, de la universidad, del empleador, que acepta lo que dice ella y dice, sí, esto fue horrible, lo siento que le ha pasado. Entonces, no fue el hombre diciendo esto, pero es el empleador. Entonces, esto sí le da un tipo de resolución en lo que le ha pasado. Y esto es importante para la mujer, que ella puede ir adelante para ver qué más en su vida. Entonces, no lo espero, pero cuando pasa, da un nivel de, sí, mucho mejor que la compensación, que también da como un reconocimiento de lo que ha sufrido, pero esto sí es un nivel de reconocimiento de lo que le ocurrió fue malo, que fue contra la ley y que no hubiera pasado. Adelante. A mí me llama la atención y me mete en un conflicto. Efectivamente es una decisión de la mujer presentar la denuncia y a qué nivel la va a presentar. Pero yo creo que es muy importante el contexto. No es lo mismo el contexto laboral que el contexto en una universidad o en una escuela. Y me parece que es una responsabilidad de las universidades o de las escuelas asumirse dentro de esa situación. Hay un estudio de reporteras aquí en México, estoy hablando de escuelas públicas a nivel básico, que empieza con un acoso, un hostigamiento y llega a una violación. Y hay 3 casos que se ha hecho el seguimiento de cómo fue su proceso y el castigo para el perpetrador, porque ya no es el primario, es una sanción administrativa de cambio de adscripción. Y este cambio de adscripción determina de una u otra manera, un poco lo que decías tú, que hay una cierta impunidad al hecho. Y ante esta impunidad al hecho, este hombre, dentro de la complicidad, suscita que otros hombres sigan haciendo las cosas y que continúe con ello. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto, y es parte del acompañamiento y es parte de la asesoría, yo el acompañamiento lo veo de otra manera, pero es parte de la asesoría, qué tanto se sensibiliza a la estudiante de que ella tiene el derecho de denunciar o no, pero que las consecuencias de no hacerlo perjudicarán a otras mujeres? Y el acompañamiento, por otro lado, me parece que no solamente con respecto a todo el proceso, al debido proceso respecto a la denuncia, sino la parte de la que hablaba Araceli, esa sensación de que soy sucia, esa sensación de que tengo vergüenza. Y ahí mi pregunta es, ¿las clínicas trabajan en equipo? Porque en este caso sí se requiere de un acompañamiento en el plano del proceso de denuncia o de mediación, de negociación, pero tiene que haber un proceso también de fortalecimiento a nivel psicológico. Eso lo hemos visto nosotras con las víctimas, otro tipo. Hay una distorsión a nivel perceptivo que determina que muchas veces la primera acta que se levanta luego no es creída porque está exagerada. Una chica violada era violador como un monstruo. En la primera acta se levanta, posteriormente cuando ya está en calma, pues ya no fue tan monstruo y entonces ella engañó. Sí, yo creo que yo entiendo el acompañamiento desde claro, que ahí sí es necesario. Hay en la universidad un equipo que no solamente esté conformado por personas que se dedican a la impartición de justicia. Sí, claro que sí. Y cuando estamos trabajando con clientes así, jamás es solamente una respuesta legal. Siempre hay una respuesta
de trabajo social, de psicólogos, quizás necesita otro tipo de seguro social, de donde vive. Hay una complejidad siempre de problemas con cuales va a necesitar ayuda, entonces sí, enfrentamos todos estos problemas juntos. Una última pregunta. Sí, es una pregunta respecto al problema que hemos tenido con nuestros abogados titulares aquí. Hablamos de la autonomía de la víctima, ¿no? Que ella decida. Siempre cuando hay ha sido bien informada y orientada, ¿no? Sobre las consecuencias, los pros y contras de cada ruta. El problema ahorita en México que tenemos, precisamente en la universidad, hay una sola ruta, administrativa o penal. Entonces el abogado me dice que si este acto merece un juicio penal, yo no puedo ir por otra ruta, menos la conciliación. Se dice por oficio, ¿no? Tengo que perseguir por oficio, porque pero ella no quiere porque sabe la revictimización, el costo del tiempo, pierde su beca, un montón de cosas, ya sabemos por qué. Y además, me llamó mucho la atención la resolución en un mes de muchos casos. Eso es debido a la conciliación y las formas, porque aquí pueden tardar 3 años y la estudiante ya se fue, etcétera, ¿no? Pero yo también pienso, y es empírico mi observación, las denunciantes tienen muchos perfiles, ¿no? Algunas llegan y dicen que le corren el cabrón, le matan, ¿no? Así, otras no pueden. Hay una gama de tipos de personas y lo que quieran, ¿no? Pero el principio es la autonomía de la víctima, ¿no? De que ella decida. Y muchos abogados les cuesta muchísimo eso. Ellos tienen la receta y vámonos, y tú ni te opinas, ¿no? Entonces es bien complicado cambiar la cultura, ¿no? De que la víctima tiene derechos, la víctima puede decidir. Pero ese argumento que por oficio, inclusive me pueden quitar mi título, ya no puedo ejercer como abogado si por oficio este acto merece un juicio penal. Y personalmente, es otra pregunta, es un dilema porque yo no tengo respuesta. Yo no comparto esa conclusión. De lo que dije, que por oficio. De lo que le cuentan los abogados acá, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué? De que no están obligados. No se me ocurre en qué sentido esa podría ser una descripción correcta de la ley. No entiendo por qué le dicen eso. Porque cuando tú ves el Código Penal, ¿no? Ahorita, de que la víctima, el maestro le tocó o hubo forcejeo, ese ya por Código Penal en México merece un juicio penal. Pudiera ser resuelto por un juicio penal. Entonces ellos no pueden llegar a que le llamen la atención al maestro o no puede haber una alternativa que no sea juicio penal. A lo que me refiero es que el principio con el que trabaja el Ministerio Público es que alguien le tiene que avisar que pasó algo malo. El Ministerio Público no puede andar así por las calles viendo a ver a quién persigue penalmente. No se puede. Entonces, la conclusión de que el abogado tenga la obligación de ir al Ministerio Público, no entiendo por qué. Para resolver, la única resolución posible es lo penal. Yo creo que se refiere a que si ya existe la denuncia, el abogado dice, esta no se puede resolver por algo administrativo, que tiene que ser penal, pero ya una vez que existe la denuncia. Claro, una vez que existe la denuncia. Tampoco claro, la responsabilidad se discute en foros separados, no son excluyentes. La responsabilidad penal no excluye la responsabilidad administrativa, ni civil, nada. Son pueden separarlos. Pero cuando, después hablamos. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y por su generosidad. Sí, Y el estudio les entrega esta constancia a cada uno. Gracias.